Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales del equipo de Curiosidades de la Historia. Hoy os traemos 6 curiosas relaciones históricas entre España y Estados Unidos. Empezamos. El símbolo del dólar, utilizado en otros países además de en Estados Unidos, tiene su origen en la heráldica española. En 1792 el dólar se convirtió en la moneda oficial de Estados Unidos y lo hizo a imitación de lo que se conocía como Spanish Dollar, o lo que es lo mismo, el real de A8 español, de amplia circulación incluso por territorios americanos no hispanos. En la moneda española aparecían las 2 columnas de Hércules, unidas con la cinta en la que aparecía la leyenda Plus Ultra, lema español que se acuñó en el siglo XVI y que significa más allá. Bueno, pues esas 2 columnas cruzadas por una cinta con el tiempo acabarían simplificándose para convertirse en el actual símbolo dólar. 42 años antes de la fundación de la primera ciudad inglesa, Jamestown, en Virginia, y 55 antes del desembarco de los famosos padres peregrinos en lo que sería Nueva Plymouth, ya existía una ciudad en lo que con el tiempo fueron los Estados Unidos de América, y era española. San Agustín de la Florida es el asentamiento europeo más antiguo ocupado ininterrumpidamente de los Estados Unidos. La zona ya había sido explorada por Ponce de León en 1513, pero hasta 1565 no se fundaría por Pedro Menéndez de Avilés la ciudad de San Agustín, después de una expedición militar para acabar con un grupo de piratas franceses que se habían hecho fuertes en el lugar y que estaban asediando a los buques españoles en el Caribe. La esclavitud en España no se abolió hasta 1837, salvo en Cuba y Puerto Rico, aunque desde 1766 no había de facto esclavos en los territorios de la península ibérica. La esclavitud fue fruto de un contexto social, económico e intelectual que se remontaba a la antigüedad, y lo que hoy nos parece terrible en otros tiempos era una cuestión natural. Dicho esto, no era lo mismo ser esclavo negro en el siglo XVII en la América española que en la inglesa. A partir de 1687 comenzaron a llegar desde Carolina del Sur, inglesa, a Florida, española, grupos de esclavos fugitivos que buscaban mejores condiciones de vida. En los territorios hispanos, frente a los británicos, un esclavo podía tener dinero propio y llegar a comprar su libertad. Podía llevar a sus señores ante los tribunales y tenía derecho a que su familia no fuese separada. Ese sistema más benigno, entre comillas, hizo que hasta 100 esclavos negros se refugiasen en la ciudad de San Agustín de la Florida, que se convirtió en una especie de santuario. El rey Carlos II concedió la libertad a todos los refugiados, tanto a hombres como a mujeres. Sea ello ejemplo de mi liberalidad y dé lugar a que otros hagan lo mismo. A pesar de que gran parte de la independencia de Estados Unidos se debe al apoyo militar que les ofrecieron Francia y España y Estados Unidos más de un siglo después estuvieron en guerra. Fue la llamada Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, por la que España perdió la isla de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, territorios que quedaron desde entonces bajo la tutela de Estados Unidos. Una guerra corta, no exenta de pérdidas humanas, que España tenía perdida antes de empezar. Estados Unidos deseaba Cuba con todas sus fuerzas y había intentado comprar literalmente la isla a España, pero ante la presión de la opinión pública, el gobierno español se negó a ceder ante la insistencia americana. La situación parecía detenida y Estados Unidos necesitaba un casus belli, es decir, una excusa para declarar la guerra. Con el fin de provocar e intimidar a España, envió al acorazado Maine a La Habana. No había avisado de su llegada, lo que era algo muy feo en el entorno diplomático. España respondió a la provocación enviando a uno de sus mejores buques de guerra, el crucero Vizcaya, al puerto de Nueva York. En cualquier caso, la presencia del barco en La Habana molestaba mucho a las autoridades españolas, y la cuestión es que a las 10 menos 20 de la noche del 15 de febrero de 1898, una explosión hizo volar por los aires al acorazado. Murieron 256 hombres. Parte de la prensa americana, en un afán por controlar a la opinión pública y posiblemente en cooperación con el gobierno, acusó a España del atentado. España siempre estuvo muy interesada en determinar qué había pasado realmente aquella noche, pero Estados Unidos se negó a conformar una comisión de investigación conjunta entre ambos estados. La investigación española determinó que la explosión no se debió a un ataque externo, como sostenían los estadounidenses,
que insistían en el atentado español, mientras extendía la idea de que habían sido aquellos los que habían destruido su propio barco. ¿Por qué harían tal cosa? Para tener una excusa para declarar la guerra. Investigaciones llevadas a cabo en 1975 por el almirante estadounidense Hyman Rickover recopilaron toda la información que se tenía según unos informes de 1912. La conclusión: la explosión tuvo un origen interno. Aquello tiraba por tierra el ataque español. Se desconoce si la explosión fue provocada por los Estados Unidos, y una hipótesis cada vez más aceptada es que sucediese una combustión accidental de la Santa Bárbara, el depósito donde se guardaba la pólvora. Fuera como fuese, la cuestión es que los Estados Unidos acusaron a España de hundir el barco y a los pocos días comenzó la guerra. Volvemos al siglo XVI. En 1520 estalla en la corona de Castilla una rebelión contra el nuevo monarca, Carlos I de España, conocido como Carlos V, porque era emperador de Alemania. Esa rebelión es la que protagonizaron los comuneros, y de los que pronto haremos un vídeo solo para ellos, porque en realidad fue la primera revolución moderna de la historia, 250 años anterior a la Revolución Francesa. Los comuneros se reunieron en la ciudad de Ávila y redactaron la que se considera la primera constitución democrática del mundo, la Ley Perpetua. Bien, pues esa Ley Perpetua, o Constitución de Ávila, fue tomada como referencia a finales del siglo XVIII durante los debates para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, como documento inspirador de la misma. Y para finalizar os contaremos que la presencia española también es evidente en el Congreso de los Estados Unidos. Veréis, el Congreso norteamericano se divide en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Es pues un Congreso bicameral, que igual que ocurre en España y en otros muchos países, asigna a una de las cámaras, el Senado, la representación territorial y a la otra cámara, la Cámara de Representantes, la representación por población, lo que sería en España el Congreso de los Diputados. Bien, pues la Cámara de Representantes se reúne en un edificio del siglo XIX que fue remodelado en 1949. Momento en el que se añadieron sobre las puertas de la galería superior 23 relieves de mármol que representan a figuras destacadas que redactaron leyes que han sido un ejemplo a seguir en todo el mundo. Y entre esos grandes hombres de la historia aparecen dos españoles. El primero, Alfonso X el Sabio. Alfonso X fue rey de Castilla y León y en su reinado se redactaron las 7 partidas, un código legislativo del siglo XIII que fue la base de la jurisprudencia en España e Hispanoamérica y en los territorios hispanos de Estados Unidos como Luisiana hasta el siglo XIX. Lo interesante es que muchos países latinoamericanos aún conservan en sus códigos vestigios de aquellas leyes medievales. El otro español es Maimónides, un filósofo judío de la Córdoba musulmana del siglo XII, que recopiló todas las leyes y normas religiosas judías, lo que le convierte en un personaje fundamental en el judaísmo universal. Pues hasta aquí este capítulo de Curiosidades de la Historia. Nos vemos en el siguiente.